Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Esta es la ley del pacto. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros pongamos en ejecución en nuestra vida para que de esta manera pueda ser un reflejo del carácter de Dios. La ley del pacto es esa ley reflejada en los 10 mandamientos, es el carácter mismo de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta semana. Vamos a repasar este hermoso tema. Preparémonos para el estudio de la lección. En este segundo trimestre, la lección se trata acerca de la promesa, el pacto eterno de Dios. La lección de esta semana se titula La ley del pacto y el versículo se encuentra en Deuteronomio 7:9, que dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Qué hermoso es saber que hay un Dios fiel, que hay un Dios que guarda el pacto y que nos ha dado una ley para que nosotros, de manera obediente, podamos acercarnos y asemejarnos a Él también. En el Salmo 23 encontramos una hermosa frase que nos dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Este Salmo de David es profundo, es tremendamente inspirador porque nos dice que Jehová es el que nos guía y nos dirige, es nuestro pastor. Él va a guiarnos por sendas de justicia, por caminos justos, por amor a su nombre, para que su nombre sea exaltado y glorificado. Dios nunca nos va a llevar por un camino equivocado, por un camino del mal. El enemigo es el que quiere apartarnos del camino correcto, del camino puro, justo y santo. Salmo 119:35 dice: llévame por el camino de tus mandamientos. Ahora relaciona el camino con los mandamientos de Dios, porque en los mandamientos encontramos los lineamientos, los parámetros, los límites para que podamos vivir de manera acertada, de manera correcta. El pasar, el cruzar los límites nos pone en desventaja y en peligro, porque si nosotros desatendemos los mandamientos de Dios, estamos poniéndonos en terreno prohibido o en terreno peligroso o a expensas de las trampas de Satanás. Así que la ley de Dios es un camino seguro. La ley de Dios, las sendas de justicia, es algo que nos da la seguridad de que Dios está con nosotros porque nosotros estamos con Él. La obediencia dentro del pacto es importante, es vital. Si nosotros obedecemos, el Señor va a manifestar pues las bendiciones que Él ha prometido, porque Él bendice a sus hijos obedientes. El que se aparta del camino del Señor le va a caer las maldiciones del pecado. Así que todo esto de la elección de Israel, el paralelismo que hay entre la elección de Israel y la nuestra, la importancia de la ley del pacto y cómo nos llega de manera incondicional y la obediencia como parte importante de esta relación de pacto es lo que se desarrolla en el estudio de esta semana, y que yo quisiera que cada uno de nosotros tomemos conciencia y saquemos un provecho bastante significativo de lo que es el estudio de la ley de Dios. Encontramos que Dios eligió a Israel. Algunos israelitas y algunos que se basan en la tradición judía dicen que realmente Dios lo escogió porque vio ciertas características en el pueblo de Israel. Pero la Biblia no da evidencia para esta postura. El Señor en realidad eligió a la nación hebrea porque estaba en los planes de Dios que este pueblo compartiera al mundo las buenas nuevas. Y entre toda la maldad que había en el mundo, el pueblo de Israel era el que más se acercaba a los lineamientos divinos. Así que Israel no tenía mérito propio para ser la nación elegida por Dios. Era un grupo poco numeroso de tribus esclavizadas, débiles, tanto política como militarmente. Así que la elección radica en el misterio del amor y de la gracia de Dios. Un misterio que no podemos entenderlo. En el Éxodo 19:6 dice que Dios quería que el pueblo de Israel sea un pueblo de sacerdotes, un reino de sacerdotes, gente santa. Y también allí en el libro de Isaías 56:7 nos presenta
el texto lo siguiente, dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptables ante mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. O sea, Dios quería que el pueblo de Israel sea el que exaltare el nombre de Dios. Y por último, Hebreos 2:9 también nos dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, causa el padecimiento de la muerte, que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. Así que el propósito de la elección de Israel no era convertir a la nación hebrea en un club exclusivo, sino era el medio a través del cual iban a predicar, a presentar al Mesías, al Salvador del mundo. Y esto es lo que hoy en día también el pueblo de Dios tiene que realizar. Dios nos ha elegido a nosotros, si aceptamos ese llamado, tenemos una misión que cumplir: predicar el Evangelio para que el Señor establezca su reino y para que podamos ser llevados a una vida junto a Él. Muy bien, y al seleccionar a este pueblo, Dios también le dio ciertas responsabilidades, ciertos privilegios, pero también ciertos deberes. Y para que el pueblo pudiese andar bien, Dios le dio los 10 mandamientos. Él anunció su pacto y dentro de ese pacto estaban los 10 mandamientos que tenían que ser la regla a través de la cual el pueblo de Dios viviese para mostrar al mundo que hay una diferencia entre los que están con Dios y los que están sin Dios, los que viven de acuerdo a la obediencia a la ley, que es el carácter mismo de Dios, y los que viven de acuerdo a sus propios deseos y a sus propios gustos. La gracia pues no es una licencia para desobedecer o para hacer lo que yo quiera. El libre albedrío no es tampoco una capacidad que tenemos para que nosotros hagamos lo que sea. O sea, pasemos de libre albedrío a tener libertad, y esa libertad la transformemos en libertinaje, lo cual destruye la creación de Dios, destruye nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo y destruye nuestro deseo, nuestro anhelo de vivir. Y la vida eterna es el más grande anhelo que todo hijo de Dios tiene. Así que el pacto es en realidad una manifestación de los principios divinos, de las formas en las cuales Dios quiere que nosotros vivamos. El pacto y la ley van de la mano, porque si el Señor ha establecido un pacto, ha establecido también una ley para que esa ley pueda regir ese pacto. O sea, tenemos que tener algo que module, que guíe, que conduzca las actividades relacionadas con el pacto. Pero el pacto, más que una lista de reglamentos, que una lista de puntos que hay que seguir, el pacto es una relación. Es una relación en la cual dos entidades, dos personas, dos instituciones están en común acuerdo y están en una relación que va creciendo, que se va desarrollando, que va creando un ambiente de unidad y de estabilidad. Y el pacto que Dios ha hecho con su pueblo contenía varios requisitos esenciales para mantener esa relación. Así que Dios había puesto ya los puntos fundamentales para que esa relación no se rompa y para que se mantenga. Esos lazos tenían que unirlos. Las reglas mantienen la relación. Las leyes que Dios dio fueron con la finalidad de que esa relación entre Dios y el hombre, entre la criatura y el creador, se mantuvieran a través de las dificultades, a través de los engaños del enemigo y a través de los embates del tiempo. Tú y yo estamos para seguir esas leyes de Dios. Muy bien, entonces dentro del pacto hay leyes, hay mandamientos, hay ordenanzas, hay principios que el ser humano debe seguir. La palabra ley en realidad significa enseñanza o instrucción, más que una serie de reglamentos o puntos en los cuales uno está cuidándose de no transgredirlos. Para los hebreos, el término ley indicaba una preparación para que uno pudiera hacer algo, una instrucción, una enseñanza, una preparación para la vida y para obedecer a Dios, ¿no? Así que comprende todos los aspectos, tanto morales como civiles, como sociales y religiosos. Así que estas leyes que están enmarcadas en todos estos aspectos era para salvaguardar la integridad del ser humano, para salvaguardar al prójimo, para que nuestra relación con Dios y con los demás pudiese ser muy saludable, muy llevadera. Y esto es lo que hoy en día también nosotros tenemos que tener presente. Por eso Dios nos dio la ley y Jesús la amplió. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo, ¿no? Cuando Jesús
estaba tomando la ley del Antiguo Testamento, que había sido completamente tergiversada y manipulada por los judíos y por muchas otras personas. Entonces ahora él le da la dimensión correcta, ¿no? Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, porque era la forma en que en la antigüedad se llevaban la forma de arreglar los problemas. Él dice ahora no, que debemos mostrar amor aún a nuestros enemigos. Sabios consejos para una vida abundante y feliz, tanto física como espiritualmente, es la que Dios está dando, presentando a su pueblo. A vivir sin leyes, que uno se descarría completamente, ahora el Señor le da leyes para que ellos vivan una vida directamente relacionada con Dios. Dice, bienaventurado quien en la ley de Jehová está su delicia y medita en ella. Ese es el Salmo 1:2. Tenemos nosotros que meditar en ella, tenemos que buscar la bendición de Dios. Dice que la prosperidad viene por obediencia a la ley. Y la ley pone los parámetros para no salir de los caminos del Señor. Si tú, mi querido hermano, mi querido amigo, quieres seguir al Señor, y si tú, mi querida amiga, mi hermana, quieres seguir al Señor, tienes que estar de acuerdo con sus principios, tienes que estar de acuerdo con sus parámetros, porque la ley de Dios está dentro del pacto. Es como el matrimonio. Amamos a la persona con la que nos vamos a casar, pero una vez que nos casamos tenemos que seguir ciertos lineamientos para poder estar en una relación óptima, para poder ser felices. Igual el pueblo de Israel, igual nosotros hoy en día tenemos que tener una relación óptima con Dios. Para esto tenemos que obedecer los lineamientos del pacto que el Señor ha establecido. Nuestro papel es la obediencia a las leyes y a los principios de Dios. La ley es la manifestación del carácter de Dios y es una muestra de su inmortalidad. Dios es un Dios eterno, así como también su ley es eterna. Por eso que la ley de Dios es estable, se mantiene en el tiempo, a través de la eternidad. Y la ley de Dios es una expresión oral o escrita de su voluntad. Miren lo que el Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Dios no cambia, tampoco su ley no cambia. Aquí encontramos esas expresiones en Malaquías 3:6 y Santiago 1:17. Dios es eterno, su ley no cambia. Nosotros no tenemos autoridad alguna para cambiar ni para manipular. Por eso Jesús también dijo que aquel que cambie, aquel que saque o ponga, va a sufrir las consecuencias, las maldiciones de esta ley. Así que la ley es una expresión de la voluntad de Dios, de las bondades de Dios, de lo bueno que Dios tiene para sus hijos que son fieles. Su voluntad y su ley son una. La voluntad de Dios es la ley de Dios. Si nosotros queremos seguir, hacer la voluntad de Dios, pues tenemos que comenzar con la ley, porque la ley es la expresión misma de su carácter y de su voluntad, ¿no? Así como dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cómo puedo yo andar con Dios o recurrir a Dios o decir que amo o sigo a Dios si es que no estoy de acuerdo con su palabra? Tenemos que ponernos de acuerdo para poder seguir adelante en una relación de pacto, como cuando hacemos un negocio y ponemos en la mesa todas las situaciones y aquel socio acuerda en que se van a realizar las actividades a mitad, cada uno, para completar así la sociedad. Con Dios estamos haciendo un pacto y esa sociedad nos tiene que llevar a que nosotros pongamos nuestra obediencia por encima de cualquier otra cosa, porque eso es lo que realmente Dios quiere al mostrar un carácter de amor. La ley es esencial para sus seres creados, si no estaríamos descontrolados, viviendo una vida de pecaminosidad, de destrucción, de caos, ¿no? La ley produce un tipo de estabilidad, pero también de orden. El propósito de la ley no es salvar, sino definir nuestro deber hacia Dios, llevarnos hacia Dios, llevarnos a Jesús. El propósito del pacto es guiar al creyente a estar en armonía con Dios. Por eso la ley se compara con un espejo que nos muestra el pecado, el error, pero nos lleva al agua, que es Cristo, que nos limpia de esas manchas que están en nuestra vida, en nuestro carácter. La ley nos ayuda a ver esas manchas. La ley nos ayuda a ver el pecado que tenemos, en qué estamos fallando. Y Jesús nos ayuda a que nosotros podamos vivir por gracia, aceptándole a Él, recibiendo el perdón y caminando de acuerdo con los mandamientos, que es lo que nos va a ayudar a seguir a Jesús más de cerca, que es el ideal de cada uno de nosotros.
En esta parte de la lección nos presenta la expresión sí, ¿no? Una conjunción condicional, ¿no? Si guardas el camino de Jehová, todo te irá bien, ¿no? Si las naciones obedecen, serán benditas, si guardan mis leyes, ¿no? Si guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro para todos los pueblos. Si anduviereis en mis decretos, entonces aquí nos muestra, ¿no?, que Dios reconoce la obediencia de Abraham a sus mandamientos y nos muestra también que las promesas del pacto son por gracia, pero no eran incondicionales, o sea, son condicionales a nuestra obediencia. El pacto tiene reglas, el pacto tiene lineamientos, tiene leyes que deben y tienen que ser obedecidos. Por eso es condicional, condicional a la obediencia, condicional a nuestra respuesta de amor a Dios, de fe, para seguir sus recomendaciones, pero también para seguir sus leyes, para seguir sus ordenanzas, sus preceptos y todo aquello que el Señor sabe que es lo mejor para nosotros, lo que nos va a dar vida, seguridad, estabilidad y lo que nos va a permanecer del lado correcto, ¿no? Si no, vamos a estar trastabillando, cayendo, alejándonos, apartándonos, y el Señor no quiere nada de esto para sus hijos. La obediencia pues crea un ambiente de bendición. Las promesas del pacto, si bien eran por gracia, inmerecidas y representaban un regalo para ellos, no eran incondicionales. A través de la Biblia encontramos la respuesta del ser humano. Muchas veces una respuesta contraria, adversa, dejándose llevar por sus impulsos, ¿no? En el caso de Caín, dejándose llevar por sus deseos, ¿no? En el caso de Jesse, pues dejándose dejar por sus intereses, ¿no? Como el caso de Judas. Y así tenemos una serie de personajes que se han dejado llevar más por pasiones, por intereses, por deseos, por sentimientos humanos, que por obediencia a Dios. La obediencia trae un fruto de bendición. La obediencia nos ayuda a mantenernos en relación con el pacto que Dios nos ha dado y también nos perfilamos hacia la bendita esperanza de la vida eterna, porque si obedecemos recibiremos la recompensa, porque si somos fieles alcanzaremos el premio y el galardón que el Señor está esperando dar a los que vencerán. Por esta razón, Dios nos llama a ser fieles y el Señor está seguro que nosotros podemos triunfar si es que nos los proponemos, si es que tomamos la firme determinación de seguir a Dios, cualquiera que sean las circunstancias, cualquiera que sean las razones para no hacerlo, hacerlo, tomar las cosas de la mejor manera para Dios. El Señor nos ha llamado para que podamos vivir en armonía con sus preceptos. Por esta razón, cuando nosotros nos acercamos a Dios, primero tenemos que aceptarlo a Él. Tenemos que aceptar el amor de Dios, el perdón de Dios. Cuando amamos a Dios, las cosas van a ser diferentes, porque vamos a buscar que hacer todas las cosas, el obedecer todos los mandamientos por amor. Si no lo hacemos así, vamos a volvernos tan estrictos, tan legalistas, tan formalistas, que vamos a manifestar un espíritu contrario al espíritu de Dios. Antes de que el poder y la gracia de Cristo pueda ayudarnos a obedecer la ley, tenemos que anidar en nuestros corazones el amor puro, el amor sincero, transparente. Entonces la obediencia a Dios que nace por el amor se torna de bendición. Si no, es inútil, es imposible, no tiene un lugar donde llegar. La obediencia a Dios que no nace del amor es tan imposible como inútil y también nos va a ir destruyendo. En los preceptos de la ley de Dios, Dios nos ha dado una perfecta norma de vida y ha declarado que hasta el tiempo, ¿no?, de esa ley vamos a tener que vivir de acuerdo con ella. Así que el pacto que Dios hizo con Israel en el Sinaí pretendía ser un ejemplo de la gracia de Dios para que todos los que entraran en contacto con su pueblo lo vieran. Y el pacto pues definiría la relación de Israel con Dios y también ofrecía parámetros dentro de los cuales Israel podría trabajar y vivir para difundir mejor el mensaje de Dios. En otras palabras,
Dios quiere que nosotros que nos acercamos a Dios seamos conscientes de que el amor a Dios es el que nos transforma y el que nos lleva a obedecer, como en el matrimonio, ¿no? Por amor a la esposa hacemos a veces cosas que nunca hubiésemos hecho antes, pero que ahora somos movidos por el amor, así como el amor a los padres, el amor a un amigo, el amor a Dios cambia el corazón, transforma, y entonces la gracia no anula de ninguna manera la necesidad de la ley. Al contrario, la ley nos ayuda a que nosotros confirmemos esa gracia que hemos recibido, ese amor que hemos recibido. Recordemos que en el santuario, cuando uno llegaba al santuario, lo primero que había era el altar de sacrificio. Y al último, allá al fondo, en el lugar santísimo y dentro del arca, estaba la ley. Así que uno tenía que pasar primero al sacrificio. Primero está Cristo, después está el pan de vida, y después está la luz, después están las oraciones, pero al final está la ley. Y cuando nosotros damos ese paso de aceptar a Jesús, de tener a Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón, la obediencia a la ley va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer como una respuesta de amor a Jesucristo por lo que Él ha hecho, por el sacrificio, por la entrega que Él ha tenido para con nosotros. Entonces nuestra respuesta va a ser una respuesta de amor, no legalista, va a ser una respuesta de corazón, no formal. Los mandamientos que Dios dio en piedra, ¿no? La piedra se puede romper, se puede destruir, pero cuando está en el corazón, se hace carne, se hace uno con nosotros, llega a transformar, llega a ser parte de nuestra vida. Y entonces en el relacionamiento con Dios, los mandamientos se tornan en una bendición para nosotros y para todos aquellos que nos relacionan. Por eso, mis queridos amigos, cuán importante es que nosotros nos acerquemos a Jesús para que Jesús nos lleve a la obediencia a su ley. Que el Señor nos bendiga y que al estudiar su palabra podamos ponerla en práctica cada día.